A la edad de 10 años, Ujú. yo vivía sola con mi mamá ese tiempo de los 8 a los 10. 9, 10, ajá. Ujú. Mi mamá llegaba a la casa. El problema era que había una sola cama Ujú. y ella llegaba con hombres. Ah, Entonces yo me arrimaba a la pared y me volteaba viendo hacia la pared y ya nada más sentía el movimiento del colchón. Ese era como que en cierto aspecto afecta de cierta forma la vida de un, de sí, de un cualquier adulto. persona. Cuando ya te vuelves adulto, ya no logras, ¿cómo te puedo decir? No sé, es un trauma Ujú. que uno carga. Entonces, la excitación, como Ujú. así, no es la misma como la mayoría de las personas. O sea, que se desvisten y todo. Sí. Por todas las experiencias que ¿Qué pasé. viviste? Entonces, ya es como más, me tienen que seducir como que un poquito más de manera intelectual Ok. para que yo pueda decir, ok, sí. Ok, o sea, sí hay una dificultad tal vez en términos muy explícitos para conseguir. Ajá. Ok. Sí, ya no es como que, ay, veo un chico guapo, Y en atractivo y automático. no. Ya no eran los golpes por los que me debía de preocupar, sino por el físico que iba a recibir de parte de ese señor. Entonces, ahí comenzó la amenaza de que si no haces lo que yo te digo, te arrojo por la ventana. Estábamos en el tercer piso o sea, en la azotea de Sí, una claro. vecindad. Y te arrojo por la ventana y a tu mamá. Y pues ni modo, a hacer lo que me pedía. Un día llegó el señor, agarró a su hijo, el niño todavía era bebé, Ujú. agarró a su hijo, agarró ropa y se fue. Al poco rato llegó mi mamá, porque mi mamá trabajaba. Ujú. Entonces también no podía estar al pendiente Sí, de todo. de uno, porque y me preguntó por el señor, le conté que no estaba, que se fue, que agarró al niño, se desesperó y yo le pregunté, en ese momento yo le pregunté a ella si el señor iba a regresar o ya no iba a regresar. Me dijo, no, ya no va a regresar. Le dije, ok, entonces te puedo contar Esto. todo lo que ha estado pasando. Y le conté y me llamó mentirosa, me dijo que por mi culpa ella no podía ser feliz. O sea, Sí, te culpó a ti de todo. me llevó al Ministerio Público, levantaron una demanda Ujú. y me revisaron. Tengo, tengo un vago recuerdo de Ujú. un doctor que me revisó y que le dijo que yo no tenía nada. Entonces, Pues más más incrementó su enojo y pues sí, odio hacia ti, ¿no? Ujú. Le dijeron que me tenían que llevar al psicólogo. Ujú. Me llevó al psicólogo, no sé qué pasó ahí porque nada más fui como 2 veces creo y no me volvió a llevar. Fue esa misma ocasión en donde te hacía ojos y te decía, no le digas nada. Ajá, ajá, así. Que Y decía, no toques que, nada. sí. ¿Y tú le contaste al psicólogo lo mismo? ¿O ya Creo no le que sí dijiste? porque yo siempre he sido muy transparente, o sea, yo no tengo nada que ocultar ni mucho menos, o sea, siempre he sido muy, muy así. A esa edad, 8 años, ya no vuelve este señor. No, ya no volvió porque lo volvió a demandar. Ajá. No sé por qué, si por lo mío o por ella, O no por sé el por qué, bebé. ajá. Cayó en la cárcel, vendió su carro y salió. Ok. Y el señor le puso una demanda, una orden de restricción para que no se acercara al niño. Ok. Y mi mamá adoraba al niño porque su mayor ilusión era tener un hijo, Hombre. hombre. Y siempre me lo recalcó. Siempre me dijo, ¿por qué no naciste niño?
Y yo... Pues no sé, mamá, no puedo controlar eso, ni Dios puede controlar eso. Sí. ¿A esa edad empieza el consumo por parte de tu mamá o ya de por sí? No, ya consumía. En el embarazo yo recuerdo que no... En el de él no. Ajá, no, o sea, como que se cuidaba, yo creo, en esa parte. ¿Hasta esa edad había sido una niña físicamente en el aspecto de enfermedades sana? Sí, ¿Sí? sí, sí. ¿Tú ibas a la misma primaria que en primero? ¿Te habían cambiado de escuela? Fue un constante cambio. De escuelas. Sí, si no era porque no pagaban renta o por faltas. A veces mi mamá me pegaba muy fuerte que no podía ir cierto tiempo porque se iban a dar cuenta. Entonces, perdí 1 o 2 años, no me acuerdo. Y justamente a los 10 años es cuando ella te aparta nuevamente de su vida. Sí, porque se juntó, Otra vez. otra vez se juntó con un muchacho menor que ella, Ok. que vivía en casa de su mamá. La señora no quería a mi mamá. Y el chico era un chico... Ok. Entonces, vivían en la misma casa, pero con la mamá, pero en un cuarto diferente. Y tú vivías ahí con ellos. Ujú. Entonces, en una ocasión llegaron se pelearon y al siguiente día ella me dijo, prepara la maleta y te voy a enseñar a hacer una maleta. En la combi me dice, te voy a ir a dejar con tus abuelos. A los de Oaxaca. Ajá. Yo no los conocía en lo absoluto. Y Nunca me los dijo, hayas visto. Nunca. Y a tus padrinos ya nunca las más Ya los nunca volviste a ver. los volví a ver. Nunca, no sabía sus nombres. Y siempre ella ocultó todo. Siempre ocultaba todo y yo siempre saco todo. La expongo. Pues es lo que quería. Entonces, no me había dicho que mis abuelos no hablaban español. Ok. Yo, ¿Sabes qué dialecto hablaban? sí, mije. Mije. Pero, ahí entendí el porqué, el origen de que mi mamá fuera agresiva. Porque también eran ellos. Sí, mi abuelo sobre todo era una persona que la mujer esté en la cocina y no opina. Y obviamente mucho menos estudia. Sí, y decías algo mal o hacías algo mal y te pegaban. Yo, del recuerdo traumático que me quedó ahí fue que contesté el teléfono. En una ocasión contesté el teléfono, obviamente hablaron en dialecto, yo no entendía, así que les dije, pueden hablar en otro momento y les colgué. Mi abuelito estaba detrás de mí y me preguntó quién era. En su dialecto, obviamente. Sí, me dijo, sí hablaba poquito español. Y me dijo que quién era. Y le dije, no sé, no le entendí. Con eso. Me dijo, primero se debe de preguntar el nombre. Pero yo ya estaba en el piso con los bastonazos. Me eché a correr y me subí a un árbol de mandarina. Y pues mi abuelito ya no podía correr porque usaba Trata, le ves a un mandarinazo. O sí, o sea, sí son sus creencias y su forma de creer, pero no es para que, o sea, porque seguramente había otras familias de esa misma comunidad que probablemente no trataban así a los niños. Sí. Y ahí entré a la primaria. Okay. A los 10 años entré a cuarto de primaria. Ok. ¿Y ahí estuviste hasta qué edad? Hasta sexto. O sea, 1 año nada más. Bueno, 2 años. Sí. ¿Esos 2 años siguieron los por parte de tus abuelos? Sí, y después por mis tíos. Ok. Porque en una ocasión, uno de mis tíos que era el que se hacía cargo de mí, estaba la mesa, ves que es una mesa rectangular y los hombres van a la cabecera. En la cabecera.
Entonces, yo estaba sirviendo de comer junto con mi abuelita y preparé agua de sabor. Le llevé la jarra y y yo, porque soy muy distraída o porque no sé qué, en vez de ir por una cuchara y menearle, le hago así a la jarra, estaba llena. Le cayó agua, evidentemente. Entonces, los golpes de ellos me sentaban en una silla sin respaldo y me daban de espalda. Entonces, yo en esa etapa estaba en mi adolescencia, preadolescencia. 12 años. 12, 13. Yo ahí les empecé a agarrar mucho coraje. Tenía depresión, no, obviamente no diagnosticada porque... Sí, pero con todo lo que ya habías vivido, no había un cariño propio de familia como lo de los primeros 5, bueno, los 2 a los 7. ¿Cómo te dabas cuenta o cómo relacionas hoy que sí tenías depresión? ¿Cómo es que lo manifestabas? Me quería... Okay. Y lo intenté un par de veces. Ahí en Oaxaca. Ellos vivían en una parte alta y era como, ¿qué serán? 3, 4 metros de altura. Y hacia abajo estaban los árboles frutales y el barranco. Entonces la obra todavía no estaba terminada, no había ventanas, no había nada, entonces estaba la pura barda. Una vez que mi abuelito, creo que fue la ocasión que mi abuelito me pegó muy feo, yo me senté al borde de la barda y dije, pues ya, vamos a acabar con esto. Pero después me puse a pensar, ¿y si nada más me fracturo? ¿Y si nada más me rompo algo y quedo inválida y no me puedo echar a correr? Yo dije, no, debe de haber algo más, o sea, siento yo que algo más, no voy a vivir siempre aquí. Yo tenía esa esperanza, Sí, de que algo mejor puede salir de todo esto. Una partecita de mí me decía, no, Jenny, no lo hagas, no vale la pena, les vas a dar el gusto y si caes mal y no logras tu objetivo, te van a pegar. Entonces, te va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Y yo decía, sí, los gastos. Sí, entonces empezabas como a tomar conciencia. La reflexión. La primaria estaba, haz de cuenta que estaba la casa de mis abuelitos, se veía todo de la carretera a la casa de mis abuelitos, se veía todo porque estaba de bajada. Y los niños a fuerzas tenían que pasar por ahí porque abajo estaba la primaria. Una amiga me gritó, una amiga con la que me juntaba. Yo no soy mucho de juntarme con niñas, nunca. Siempre me junté con niños, siempre me gustaba más treparme a los árboles y sí. Entonces ella me gritó y me dijo, Jenny, ¿qué estás haciendo? Y yo ahí sentada, y yo, nada, y con los ojos, me parecía la Llorona. Y estabas en Oaxaca, y ahí se da mucho esa leyenda. Sí. ¿Qué estás haciendo? Y ya vámonos a la escuela. Era lunes, me acuerdo. Iban en sexto. Más o menos, creo. ¿Todavía no entras a la secundaria? No. Y yo era de la escolta. O sea, en la escuela yo era de los primeros lugares. Como que ahí desquitaba todo mi... Sí, decías, voy a demostrar que sí soy buena en algo. Sí. Entonces yo me exigía mucho y era de 9.6, 9.4, ¿no? O sea... Sí, eras listilla. Sí. Y me hicieron de la escolta, comandante. Y obviamente está de más porque a veces los familiares y los tutores creen que es una obligación, pero no había una felicitación al menos por parte. No. ¿No? Así de, qué bueno que vayas en 10, ¿no? Nada.